en estos tiempos que estamos pasando es corto tiempo, en el corto plazo. Ahorita como está la situación, todo lo que estamos buscando es típicamente cómo yo puedo adaptarme de la forma más rápida. Muy pocas empresas, muy pocas industrias están pensando en proyectos a largo plazo. Típicamente ahorita han venido muchas condiciones a afectar a la industria, a la manufactura, a la empresa de servicios, en donde nos ha obligado a adaptarnos, a movernos más rápido y a ser flexibles en muchos de nuestros procesos. Y esto es algo que muy interesantemente ya veníamos en una tendencia. Estamos hablando un poco de la cuarta revolución industrial. Probablemente muchos de ustedes ya han escuchado al respecto. Yo no me voy a extender mucho en la parte de la historia y qué es lo que ha sido, más en conceptos generales. Algo muy importante en el tema de la cuarta revolución industrial es de que aunque cada una de las cuatro revoluciones ha sido muy diferente en cuanto a sus tecnologías, primero en temas de mecanización, electricidad, informática y digitalización, todas han buscado un mismo objetivo y el objetivo que todas han tenido en común, que ha motivado este tipo de revoluciones, ha sido el incremento en la productividad. Entonces, todas, cada una, lo que tienen en común es de que lo que buscaban era incrementar la productividad de sus industrias a través de la adopción de diferentes tecnologías. Y otra cosa que ha evolucionado y ha cambiado mucho es esos tiempos de adopción. Cuando hablamos de tiempo de adopción, típicamente uno lo relaciona con el tiempo entre que la primera empresa adoptó las tecnologías que se marcan en cada una de las revoluciones industriales y el tiempo en que la primera empresa que no lo adoptó dejó de incrementar la productividad, dejó de ser competitiva y desapareció. Se dice que en la primera revolución industrial, más o menos el tiempo de adopción fue de unos 100 años, o sea, entre que una empresa se decidía a adoptar las tecnologías o no, pasaba mucho tiempo antes de que la empresa que decidiera no adoptarlas tuviera un impacto negativo en su operación o hasta desaparecer. En cada revolución industrial esa brecha se ha ido acortando, o sea, 100 en la primera, 50, 60 en la segunda, 20, 25 la tercera, y lo que estamos viendo hoy en la cuarta es de que todos hemos escuchado historias de Blockbuster, la lucha de Amazon con Walmart, Kodak. Ya hay empresas que ya no la contaron, o sea, que no se subieron y que en menos de 5 años, por no tener una estrategia digital, dejaron de ser competitivas y desaparecieron respecto a las necesidades del mercado. Y esos tiempos de adopción lo vamos viendo cada vez de una forma más familiar. O sea, hoy en día no sé alguno de ustedes que se meta a recibir una capacitación de su smartphone. Típicamente uno cambia teléfono, cambia de tablet, empieza a travesear y entre lo que encuentra, pues ya uno está capacitado. Los sistemas de adopción son cada vez más rápidos. Y más en estos tiempos que estamos pasando de pandemias, a muchas empresas las ha obligado a que no sea ni siquiera mes, en años, sino que en meses. 2, 3 meses, tener completamente cambiada su estrategia comercial, de distribución, de ventas, de administración interna, con todas las necesidades de teletrabajo, las necesidades inclusive de gestión del recurso humano. O sea, todas las empresas les ha tocado reinventarse. Muchas de ellas ya estaban listas, ya traían una estrategia de industria 4.0 que los cambios de acá los facilitaron. Para muchas de ellas fue un cambio demasiado violento que están algunas todavía queriéndose adaptar y faltará ver cuáles logran adaptarse y salir adelante y cuántas vidas en empresas e industria va a cobrar esta situación. Entonces, los tiempos de adopción son muy lentos. El objetivo de lo que quiero mostrarles el día de hoy, cuando uno habla de Internet de las cosas, típicamente uno lo empieza a asociar a robots, máquinas, algunos elementos como muy tecnológicos y complejos que utilizarán por ahí en algunos países lejanos, en algunas industrias muy evolucionadas. Pero la idea de hoy es tratarles de dar un punto de vista que realmente no es tan necesario, o sea, no es tan lejano como muchas veces lo pensamos. Lo importante es definir una estrategia para mantenerlo fácil, mantenerlo sencillo y realmente poderlo aterrizar. O sea, ya hay empresas locales, a ver con ustedes, que tienen esto aterrizado, implementado, corriendo, sin requerir mayor cambio en la cultura o en la tecnología. Pero es un tema estratégico.
O sea, nos menciona aquí uno de los especialistas, nos dice, la parte digital ha sido la principal razón por la que he visto desaparecer a la mitad de las empresas del Fortune 500. Algunas ya no existen, algunas simplemente salieron del Fortune 500. Entonces empezamos a hablar del Internet de las cosas. Cuando empezamos a hablar del Internet de las cosas, típicamente hablamos de un ecosistema. Algo que se conecta, el mismo nombre nos dice, necesitamos Internet, empezamos a conectarnos con nube, gestión, dispositivos móviles, Big Data. Entonces requiere como muchos elementos. Cuando empezamos a hablar del IoT, igual que la cuarta revolución industrial, creo que es más fácil tratar de enumerar dónde no aplica que dónde aplica. O sea, realmente aplica prácticamente para todo. En todo tipo de industrias se está adoptando, en algunas más rápido que otras, pero realmente es algo que nos viene a cambiar la forma de operar, la forma de administrar, la forma de vender y toda la forma de llevar nuestra vida cotidiana. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en la parte industrial. Cuando empezamos a hablar en la parte industrial de la industria 4.0, empezamos a ver temas de administración de servicios inteligentes, monitoreo de condiciones para mantenimiento predictivo, servicios en línea, mantenimientos remotos. Hay muchas empresas ya que sus máquinas tienen, las máquinas las tienen conectadas a un puerto de red y alguien en Italia, Alemania se conecta para hacer mantenimiento, para hacer algún servicio, para hacer alguna configuración, o inclusive toda la administración de máquinas virtuales, o sea, realidad aumentada, realidad virtual, que ayuda a poder hacer no solamente capacitaciones, sino que algunos ejercicios de simulación en fabricación dentro de nuestra industria. Empezamos a ver producción inteligente, donde también es fácil poder llevar todo el seguimiento y la trazabilidad de lo que estamos haciendo de nuestros productos, la individualización. Cada vez el mercado nos demanda productos más personalizados, cada vez la industria se ve con el impacto más fuerte en que tiene que incrementar su número de SKUs porque cada producto va orientado a cierto segmento de mercado y aunque no aumentan sus volúmenes de producción o aumentan orgánicamente lo que año con año típicamente representa 10, 15%, muchas veces el aumento de SKUs o de productos que se fabrican va en el orden de 30, 35, 40%. Entonces se vuelve más crítico también la administración de las máquinas. Y máquinas inteligentes, control remoto, poder tener visibilidad remota de lo que está pasando en la máquina, inclusive poder tener control remoto de operación de la máquina, una visibilidad fácil y amigable para los operadores y poder integrar esto con diferentes sistemas. Entonces, típicamente estas son las necesidades que empezamos a ver en la fábrica. Y ahí es donde empezamos a hablar del Internet de las cosas y decimos, ok, ¿cómo hago para... Esto se escucha muy lindo, pero yo tengo una fábrica en donde son máquinas antiguas, no todas las máquinas tienen el perfil tecnológico, donde tengo PLCs, computadoras, y no puedo el día de mañana, menos en esta situación, venir y decir, ok, voy a desechar todas mis máquinas y voy a comprar todas mis máquinas nuevas para montarme la industria 4.0. Entonces empezamos a pensar y decir, ok, a visualizarlo como un paradigma de que es algo lejano, es algo carísimo, es algo complicado y que no es para mi industria. Entonces, vamos a ver hoy algunos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta y que eso nos va a ayudar a poder tener mejor visibilidad de lo que estamos haciendo de nuestra planta y poder adoptar algunas de estas tecnologías. Empezamos a ver algunos elementos del Internet de las cosas. Estos son algunos elementos que debemos de considerar. Vamos a entrar a detalle en cada uno de estos, el tema de virtualización, interoperabilidad, servicio, tiempo real, modularidad y descentralización. Esto es algo que deberíamos nosotros de contemplar cuando empezamos a hacer una estrategia de Internet de las cosas. Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de interconexión entre los elementos físicos y humanos a través del Internet de las cosas. ¿Cómo yo puedo disponibilizar las máquinas conectadas a través de Internet y que de alguna manera un ser humano de una forma remota, lejana, pueda operar con ellas o visualizar o entender el comportamiento de qué es lo que está pasando? Luego tenemos también el tema de la virtualización. Cada vez más la presencia física debe de ser menos requerida. Cada vez más buscamos tener acceso remoto global, sobre todo en estos tiempos donde tenemos a muchos tomadores de decisión, muchas gerencias trabajando desde casa. La visualización remota se vuelve crítica y se vuelve importante.
¿Por qué? Porque eso nos permite poder tener visibilidad, seguir operando de una forma segura y que a la vez nos evite esos movimientos innecesarios entre líneas, entre plantas, al poder tener acceso a la información que yo tengo de mis máquinas. La descentralización, los objetos conectados ya no están subordinados a una ubicación física. Las personas ya no tienen que estar frente a la máquina para poder visualizar, entender qué es lo que está pasando. Tiempo real se vuelve cada vez más crítico en estos tiempos donde la competitividad se vuelve cada vez más agresiva, sobre todo ahora de que tenemos muchos costos asociados a nuestra producción que están completamente fuera de nuestras manos. Costos de distribución, costos de sanitización de mi planta, insumos o materiales que necesito ahora, pues alcohol gel, mascarillas que necesito proveer a mis operadores. Muchas de las empresas son regionales, entonces cada país está estableciendo sus protocolos, sus procedimientos. Entonces hay muchos costos que están afuera de nuestras manos y si yo quiero administrar los costos que están internos en mi planta, que son mis pérdidas, mis ineficiencias, el tiempo real se vuelve clave. Y ser orientado a servicios, realmente ser efectivo en los procesos que agregan valor. Muchas veces acá nosotros hacemos la aclaración y hacemos mucho énfasis cuando pensamos en un proyecto de Internet de las Cosas, a veces queremos meter de tecnología a todo y que todas mis máquinas yo poder tener un mar de datos, tener todas las variables automáticas, tener todo conectado y eso muchas veces ya nos saca del esquema presupuestario que podemos hacer de la inversión. Entonces, por eso es crítico, si yo quiero tener una rentabilidad del proyecto y de una forma eficiente poder pensar en hacer una inversión de este tipo, y por lo menos al principio, enfocarlo a los procesos que agregan valor. Modularidad es importante también porque eso nos permite poder crear un entorno en el que es fácil agregar o eliminar o sustituir cualquiera de los elementos. Cada vez es más difícil poder contar con un proceso en el que yo esté amarrado solo a un fabricante, que esté amarrado solamente a un tipo de tecnología. Eso le quita flexibilidad a mi industria. Y lo hemos visto, la historia nos lo ha marcado. BlackBerry, su decadencia no fue por malo, fue por cerrado, fue porque no permitieron abrirse a otro tipo de tecnologías. Esto de la industria 4.0 y el Internet de las Cosas me lleva a que yo tenga tecnologías abiertas que me permitan poder conectar o desconectar elementos según mi negocio vaya requiriéndolo y en función de eso poder tener flexibilidad en cuanto a la tecnología. Entonces, decimos, ok, el tema de la industria 4.0 es algo estratégico. Tengo que enfocarlo en la raíz, en el motivador principal que cada una de las revoluciones industriales me fue llevando, que es incremento de la productividad. Tengo que entender de que parte de ese incremento de la productividad me puede llevar a inversiones tecnológicas en donde uno de los elementos es el Internet de las Cosas. Y en el Internet de las Cosas yo tengo varios elementos a considerar también para poder hacer una elección efectiva y poder tener resultados de este tipo de proyectos. Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre nosotros queremos resultados, porque para eso se hace la inversión y eso es lo que busca la visión de la industria 4.0. Pero muchas veces consideramos solamente la parte de tecnología, consideramos solamente la inversión que quiero hacer en mis máquinas, en la inversión que yo voy a hacer en mis líneas de producción, en Internet de las Cosas, en conectividad remota, en automatización, pero no consideramos algo muy importante, que es la estrategia. Y dentro de la estrategia, nosotros tenemos para poder generar ese incremento de la productividad, 3 elementos claves: tecnología, personas y procesos. Yo he visto muchos proyectos que son de inversión de tecnología, que muchas veces invierten mucho en automatización, en sensores, y se convierte nada más en un adorno que tienen en su planta, una inversión que nadie le saca provecho y que nadie lo hace. ¿Qué pasó ahí? Los típicos errores que suceden en este tipo de inversiones es de que se piensa en la inversión de tecnología, pero no se piensa en la inversión de personas y de procesos, y no se define dentro de estos dos una estrategia que me garantice que mi inversión va a tener éxito. Muchas veces invertimos en la tecnología subordinando la estrategia, cuando realmente debe ser al revés. ¿Qué necesito en la estrategia? Y en función de eso, invertir en la tecnología. Entonces decimos, ok, si empezamos a hablar de personas y de procesos,
la cuarta revolución industrial. El principal objetivo es incrementar la productividad. Entonces tengo que tener claro qué es, dónde estoy parado en mi productividad, qué es mi productividad del día de hoy, cómo la tengo, está buena, está mala, porque si yo no sé cómo está la productividad de mi planta el día de hoy, yo voy a hacer probablemente alguna inversión sin norte y probablemente sin especificar o entender cuáles son los puntos más importantes en los que yo debo de hacer esas inversiones. Entonces decimos, ok, si yo necesito saber la productividad, yo primero que debo hacer es medirla, entenderla. Y ahí entramos en un indicador global de productividad que es el OEE, que significa efectividad total del equipo en inglés, que es un indicador de clase mundial que me ayuda a poder entender cuánto yo estoy logrando alcanzar el objetivo o el potencial que yo tengo dentro de mi planta. Y entonces es un elemento, es un indicador que me considera tres variables: disponibilidad, desempeño y calidad. Estas tres variables, ¿qué es lo que me marcan? En disponibilidad, ¿cuál es el tiempo que mi máquina esté corriendo? Que matemáticamente se define como el tiempo de actividad entre el tiempo de productivo planeado. Luego tengo mi desempeño, que para efectos prácticos puede ser considerado como la velocidad de la máquina, o sea, la disponibilidad que la máquina trabaje el tiempo que debe de trabajar. Desempeño, que trabaje a la velocidad que debe de trabajar. Y luego tenemos calidad, que el producto que saque cumpla con los requerimientos que la calidad o el cliente me demanda. Y entonces tengo la multiplicación de estos tres elementos: disponibilidad, desempeño y calidad. Si hacemos un ejemplo ilustrativo, decimos, ok, yo tengo una máquina que produce 2,000 unidades por hora en un día y regularmente se planifica para 20 horas de producción. Entonces, en la buena teoría, una máquina que me produce 2,000 unidades por hora, por 20 horas de producción me debería entregar 40,000 unidades. Pero ¿qué es lo que sucede? Aparece Murphy y al final de la jornada se documentaron 6 horas de paro. Y de esos 6 horas de paro, al final tengo 25,000 unidades producidas, de las cuales 20,000 cumplen los estándares de calidad. Entonces, yo esperaba 40,000 unidades y al final yo estoy entregando para vender 20,000 unidades. ¿Qué pasó ahí? Vamos a aplicar la matemática y la fórmula en el indicador. Yo tengo la disponibilidad. De las 20 horas que yo debería de haber trabajado, yo trabajé 14 horas. Estuve a una disponibilidad de un 70%. Luego en el rendimiento, si yo tuve 14 horas de producción, yo esperaba 28,000 unidades, porque son 2,000 unidades por hora. Pero ¿qué es lo que sucede? Después del periodo de producción, cuando yo voy a ver a la bodega, no tuve 28,000 unidades, tuve 25,000 unidades, tuve 3,000 unidades de pérdida por rendimiento. Entonces mi rendimiento fue de 90%. Y luego de las 25,000 unidades que fabriqué, hay 5,000 que no cumplen con los requerimientos de hardware. Entonces, de los 25,000 que hice, tengo 20,000, tengo 5,000 que están fuera de especificación. Entonces yo tuve una calidad del 80%, que quizás aquí está un poquito exagerado, pero bueno, para efectos ilustrativos nos funciona. Entonces decimos, ok, ¿cómo calculo el OEE? Es la multiplicación de estas tres variables: 70% por 90% por 80%. Punto 7 por punto 9 por punto 8, con la aproximación nos da 50%. Entonces, ¿qué es lo que me marca el OE? El OE, para efectos prácticos, lo que me dice es del potencial que yo puedo producir, o sea, del potencial que yo espero producir, de las 40,000 unidades que yo espero producir, ¿cuánto realmente estoy alcanzando? En este caso, yo esperaba 40,000 y entregué 20,000, fue un 50% lo que al final produje. Y esa producción está contemplada por cada uno de estos indicadores y mis pérdidas. Perdí 30% en disponibilidad, 10% en rendimiento y 20% en calidad. Entonces, cuando empezamos a ver estas mediciones, muchas veces en nuestras plantas medimos solamente los tiempos improductivos y la calidad. Si uno ve estos indicadores de forma independiente y uno dice, bueno, estuve en 70% en disponibilidad, 80% en calidad, no pareciera como tan dramático ni tan urgente hacer algo al respecto. Pero cuando yo voy a ver el OEE y lo que realmente estoy haciendo y lo que dejé de percibir,
ya es algo que me llama más la atención y que diría, ok, tengo que buscar reducir esas pérdidas, o sea, incrementar la productividad. Muchas veces, cuando empezamos a ver estas pérdidas, la mayoría de nuestras pérdidas cabe dentro de uno de estos 6 grupos de grandes pérdidas. Cuando hablamos de disponibilidad, tenemos paros no programados y paros programados. Dentro de los no programados tenemos arranques tardíos, que el turno debería de arrancar a las 7 de la mañana, pero resulta que la máquina arrancó a las 7 y 10 minutos y tengo 10 máquinas, son 10 minutos por 10 máquinas, o descansos excedidos, que tengo una hora de comida, pero la máquina se apaga 5 minutos antes y arranca 7 minutos después, que esos típicamente de forma manual nunca los vamos a ver. La mejor forma de poderlos medir y cuantificar es poder generar información directo de mi línea de producción, directo de mi máquina, porque eso me va a permitir a mí entender a detalle cómo está la productividad. Luego tengo los paros programados. Dentro de los paros programados, pues tengo los cambios de producto, que la verdad que los cambios de producto cada vez se vuelven más críticos dentro de las empresas. Por esto mismo que hablábamos hace un momento, la evolución de la industria nos lleva a que cada vez el mercado requiere de productos más especializados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tener que fabricar esos productos más especializados me hace tener más cambios de producto dentro de mi línea de producción. Entonces, eso me conlleva a tener más cuidado y más control de cómo estoy haciendo yo la inversión en esos tiempos. Luego tenemos pérdidas de desempeño, en donde tenemos microparos y pérdidas de velocidad, que estas típicamente, si yo no saco la información directo de la máquina, no las puedo ver. Es muy difícil que manualmente alguien anote, paré un minuto o 85 segundos, o se le bajó la velocidad y cuánto tiempo y eso cuánto representó en mis pérdidas. Es muy complicado. Y luego tenemos las pérdidas por calidad. Típicamente cuando empezamos a perder productividad, en algo de esto se nos está yendo y empezamos a medir. Algo interesante que también es bueno es de que muchas de las mejoras típicamente las podemos conseguir con mejoras en la administración humana de quien está operando la máquina. ¿A qué me refiero con la administración humana de quien está operando la máquina? Que opere, que arranque la máquina en el momento que la debe de arrancar, que corra la velocidad que debe de correr, que los tiempos de cambio se tarde lo que se debe de tardar, poder yo tener medición para hacer estrategias de mejora continua, tipo SMED, para poder reducir los tiempos de cambio, en fin, muchas de las mejoras de productividad que yo necesito hacer, ni siquiera, perdón, requieren de mayor inversión en automatización. Muchas veces es simplemente tener una forma fácil de medir y de ver dentro de mi máquina qué es lo que está pasando. Y lo interesante de todo esto es de que cuando yo agarro productividad, eso es muy fácil tratarlo de llevar a mejoras económicas, que es lo que en estos tiempos todas las empresas están cuidando. Todas las empresas lo que están cuidando es flujo de efectivo y reducir sus pérdidas. Tratar de reducir esos hoyos o ese sangrado de ineficiencias de las cuales pueden tener muchas veces dentro de su planta de producción. ¿Y cómo podemos llevar esto al costo? Típicamente relacionamos y definimos los elementos de costo entre materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. En función de eso son los elementos macro de los cuales yo puedo tener el costo de fabricación. Cuando yo empiezo a relacionar y visualizo, ok, si yo me enfoco en la mejora de la productividad o del OEE, ¿qué impacto yo voy a tener en el costo? Empezamos a ver que la disponibilidad me puede tener un impacto indirecto, por eso la línea es punteada, en la materia prima, porque muchas veces en esos paros y arranques de máquina yo genero desperdicio y yo puedo desperdicio de empaque o desperdicio de producto y eso también me tiene un impacto en los costos de la materia prima porque yo requiero más material para hacer la misma cantidad de producto. Pero sí tenemos un impacto directo en la mano de obra directa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una disponibilidad baja, lo más probable es de que yo tenga que pagar horas extras y eso me o incrementar los turnos. Y eso tiene un impacto completamente directo en la mano de obra y en los gastos indirectos de fabricación. Entonces vamos a ver cómo la disponibilidad al final tiene impacto directo e impacto indirecto en cada uno de estos elementos. Cuando hablamos del rendimiento, igual, muchas veces esas pérdidas de velocidad o esa generación de microparos me genera desperdicio también cada vez que la máquina para y arranca.
tiene un impacto directo también en la mano de obra directa, porque si un operador le baja velocidad a la máquina, voy a producir menos, también voy a tener que pagar horas extras o extender turnos. Y en los gastos indirectos de fabricación también, porque yo voy a requerir más servicios para tener que estar operando la planta, para tener que estar operando la máquina. Y la parte de calidad, ahí sí hay un impacto directo en la materia prima. Si yo tengo un índice de calidad con unas pérdidas demasiado altas, eso va directo al impacto de insumos, porque yo necesito utilizar más o materia prima. Tiene un impacto también en la mano de obra directa, porque al yo generar más desperdicio, tengo que ocupar más tiempo de máquina para reponer lo que estoy generando con malos índices de calidad, y en los gastos indirectos de fabricación. Entonces podemos llevarlo de una forma fácil y sencilla al costo. Entonces decimos, ok, tengo la cuarta revolución industrial, que lo que me marca es, o el principal motivador es incrementar la productividad. Para incrementar la productividad tengo que hacer el uso de tecnología para hacerlo de una forma fácil y sencilla. Y el Internet de las cosas es típicamente la forma más fácil en lo que lo quiero, de la forma en lo que lo quiero hacer. Pero si el objetivo es incrementar la productividad, primero tengo que medir la productividad. Tengo que tener un punto de partida para saber realmente cuál va a ser el impacto que yo voy a tener. De esa manera poder involucrar los tres elementos: tecnología, personas y procesos. Entonces decimos, una vez que empezamos a medir, debemos gestionar también. Muchas de las herramientas de gestión fácil de implementar, digamos sencillas, es poder tener reuniones diarias en piso que me marquen, en las cuales yo pueda tener un seguimiento cercano a la información. Esto se hace más rápido si yo tengo la máquina conectada y esa información se genera de forma automática. No tengo a nadie que esté typeando, que esté digitalizando alguna información que viene de algún reporte manual de un operador. Esas reuniones diarias también por nivel, porque no es lo mismo el nivel operativo que el nivel táctico, que el nivel estratégico. Se discuten muchas veces diferentes temas y son diferentes indicadores los que se están persiguiendo. Ir definiendo acciones prioritarias que me permitan poder tener mejoras en un corto tiempo de una forma fácil y rápida, para poder definir planes de acción que me permitan mejorar en lo que yo estoy haciendo dentro de mi proceso y poder reducir esas pérdidas, e inclusive poder generar algún proceso Kaizen. Y entonces de esa forma poder integrar y decir, ok, estoy midiendo y estoy gestionando a la parte de personas o de procesos para poder incrementar la productividad con la información que yo estoy generando al tener mis máquinas conectadas. Y entonces así empezamos a definir una estrategia ganadora, porque empezamos a sincronizar, a poder tener en sintonía todas nuestras estrategias de tecnología, en inversión principalmente basado en temas de Internet de las cosas, con las personas, en donde estamos gestionando los buenos hábitos de operación, las ineficiencias humanas, y los procesos, en los que estamos generando un proceso y una dinámica de revisión constante, de evaluación constante, de medición constante, y entonces de esa forma yo poder garantizar el éxito del proyecto. Cuando yo empiezo a pensar en todos estos elementos, empezamos a ver cómo poco a poco vamos a caer inmersos o vamos llegando inmersos en todo lo que es la cuarta revolución industrial, porque estamos hablando del Internet de las cosas, que es uno de los elementos. Pero cuando yo conecto la máquina, utilizo otros elementos de la cuarta revolución industrial, por ejemplo, la nube, Big Data. Cuando yo tengo una máquina conectada, hagamos un escenario de que tengo una máquina muy moderna y yo puedo conectar ahí directo el PLC y yo tengo temperaturas, variables de proceso, consumos de energía, unidades producidas, que yo estoy leyendo variables cada 10, 15, 20 segundos. Yo empiezo a generar altos volúmenes de datos, y esos altos volúmenes de datos ya se vuelve prácticamente imposible poderlos administrar de una forma local. Entonces tengo que utilizar de los servicios de nube para poder gestionar, almacenar y poder analizar todos estos datos. Entonces empezamos a ver cómo estos elementos empiezan a complementar y cómo hace sentido y van encajando unos con los otros. Y entonces todo eso ya me empieza a involucrar en una estrategia de Industria 4.0 en la que digo, ok, esto es algo en lo que yo lo puedo hacer de forma fácil y de forma sencilla. ¿Cómo lo hacemos?
Típicamente, uno de los retos cuando empezamos a hablar del Internet de las cosas es de que nuestra mente, y otra vez, la mente de ingenieros versus la mente de negocio. Nuestra mente de ingenieros rápido nos lleva a pensar en máquinas. Yo tengo máquinas, tengo líneas, tengo que empezar a llenar de PLCs, tengo que empezar a llenar de automatización, tengo que empezar a llenar de sensores, y luego eso me va a ayudar a tener un impacto en mis áreas de producción o en mis plantas de producción y eventualmente generar un incremento en la productividad. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la medición de mi productividad sigue manual. Sigo en el formato donde el operador está llenando tiempos de paro, cuánto tiempo paró, qué fue lo que paró, y al operador ya lo hicimos juramentarse frente a la Constitución de que siempre nos va a decir la verdad y nos va a dar los tiempos exactos. Entonces, muchas veces por eso es que no vemos la rentabilidad de las inversiones que hacemos en temas de automatización de máquina, porque el motivador lo tomamos desde la perspectiva de ingeniería y no desde la perspectiva del negocio. Probablemente desde la perspectiva de negocio, yo no necesito hacer tanta inversión. O sea, nuestra recomendación típicamente es, ok, lo primero que yo debo de hacer es, si voy a meter tecnología, que la tecnología vaya en medir, que yo pueda automáticamente entender cómo está la productividad de mi planta, dónde están mis pérdidas, cuáles son mis gaps de esos elementos que yo estoy teniendo pérdidas en productividad, cuáles son humanos, cuáles son de tecnología. Como veíamos en la diapositiva anterior, típicamente las pérdidas humanas son las que representan el mayor porcentaje de pérdidas en la productividad de mi máquina y es donde mayor impacto podemos tener en las mejoras. Entonces, si nosotros medimos de una forma automática al tener la máquina conectada, eso nos va a permitir priorizar y poder priorizar y entender, ok, ¿dónde están mis pérdidas? Y luego poder hacer una inversión de una forma más acertada. Porque si yo puedo priorizar, ¿dónde yo mido? Priorizo en dónde están mis pérdidas y digo, ok, mi cuello de botella o mi restricción están en estas máquinas. Podemos hacer algo para mejorar esa máquina desde el punto de vista de personas y procesos, alguna estrategia SMED, control de tiempos, control de velocidad, o es necesario ya hacer alguna inversión en tecnología. Metamos automatización, automaticemos este proceso. Y entonces, hacemos inversión en la máquina y otra vez nuestra herramienta de medición. Vamos a medir cuál fue el impacto que tuvimos en la inversión que hicimos en esta máquina, cuál fue el impacto en la productividad. Y entonces otra vez el ciclo se repite. Empezamos a ver otra vez a priorizar y resulta que nuestra restricción o nuestro cuello de botella o la máquina que nos impide incrementar más la productividad es ahora esta. Ok, entonces ahora invirtamos acá. Muchas veces, cuando lo tomamos desde el punto de vista de ingeniería, lo que nos lleva es a querer invertir en todo esto de entrada. Si no, yo quiero entrar a una fábrica inteligente y empiezo a hacer unas inversiones costosas de automatización, a meter sensores en todos lados, y muchas veces eso no lo miramos tan directo acá en la productividad de la planta. Muchas veces producimos más, pero producir más no significa producir más eficientes. O muchas veces compramos una línea que entendemos que es más eficiente y por diseño la línea es más eficiente, pero ya hicimos todo ese desembolso cuando probablemente la línea anterior todavía podíamos sacarle el jugo, como decimos, en cuanto a la productividad de la máquina. Entonces es algo importante a tener en cuenta, el hecho de poder tener visibilidad en el parámetro más importante, que es la medición de la productividad de la máquina, me va a ayudar, o de la planta, me va a ayudar a entender en dónde están mis pérdidas y poder hacer inversiones más asertivas y poderlas hacer de una forma, digamos que más inteligente también la inversión que yo estoy haciendo dentro de la planta. ¿Sí? Entonces decimos, ok, ¿cómo conecto esto? Los retos del Internet de las cosas. Típicamente cuando uno piensa en conectar, está pensando en altas inversiones. Tengo que hacer altas inversiones en sensores, tengo que hacer altas inversiones en automatización, en computadoras, en PLCs. Acá la recomendación es no. Ya hay muchas soluciones. Hay como cierta diferencia en soluciones que están pensadas para automatización, en donde el negocio es vender hardware, vender dispositivos y hacer un proyecto típicamente costoso,
a proyectos que están enfocados en productividad y en industria 4.0. Y típicamente esos proyectos no representan una alta inversión, porque ya existen dispositivos que se pueden conectar de forma fácil a las máquinas, y no solo máquinas nuevas, también máquinas muy antiguas, máquinas inclusive muchas veces que ni siquiera utilizan electricidad y no tienen sensores, no tienen máquinas. A veces un sensor pequeño nos puede dar información suficiente para poder medir la productividad de la máquina. Entonces, ya no es necesario tener altas inversiones para poder tener mis máquinas conectadas y en línea, ¿sí? Muchas veces los retos del Internet de las cosas que vemos también es tiempos largos de implementación. Otra vez, si es un proyecto de automatización en donde requiere una alta inversión, probablemente va a requerir un alto tiempo de implementación. Pero los proyectos que están enfocados en productividad y en industria 4.0 no necesitan tiempos más largos. O sea, típicamente son empresas que se echan a andar en días. Estamos hablando ni siquiera en semanas, en días se puede tener una planta conectada, midiendo productividad en tiempo real desde un celular, utilizando la nube y el Big Data y entendiendo cuál es el comportamiento de medición de la productividad. Y muchas veces también los retos que tenemos es la restricción de fabricantes. Muchas veces los fabricantes de las máquinas mantienen su tecnología muy cerrada. Cada vez eso se va dando menos, cada vez más también los fabricantes van entendiendo, como el ejemplo que les mencionaba hace un momento de BlackBerry, que se tienen que abrir. O sea, ya estamos en un tiempo donde las tecnologías deben de ser abiertas, debemos interconectar todo, porque cada espacio, cada elemento tiene su ciencia y cada elemento tiene su propia complejidad. Y entonces de esa forma vamos generando la planta del futuro hoy. ¿Qué implica pensar en la planta del futuro? Un operador que está viendo, ingresando de una forma fácil los paros, en dado caso la máquina no pueda dar esa información por la tecnología, está ingresando su desperdicio, está viendo mensajes en tiempo real de cómo va tu productividad, cómo está tu eficiencia, mensajes inclusive en estos tiempos de lávate las manos, ten este control, ten esta revisión. A nivel de supervisores también poder tener visibilidad en un solo lugar, todas mis máquinas, cómo está la eficiencia, qué máquina está alta en eficiencia, qué máquina está baja en eficiencia, alertas, seguimiento, el equipo de mantenimiento, tener visibilidad de sus paretos, cuáles son las pérdidas, sus indicadores de mantenimiento en tiempo real, tiempo medio entre fallas, tiempo medio entre reparaciones, el equipo de mejora continua, poder monitorear todas las pérdidas de rendimiento, pérdidas de velocidad, microparos, poder generar eventos Kaizen. La parte de calidad, igual, poder tener seguimiento en todos sus desperdicios, alertas, notificaciones, y a todo nivel. A nivel de gerencias y a nivel de ejecutivos, en donde al final tenemos a todas las personas conectadas, empezamos a hacer esa sincronía entre tecnología, personas y procesos que me permita y garantiza poder tener éxito en este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, al final, empezamos a evaluar, haciendo un pequeño recorrido de todo lo que vimos. Revisamos que esto es un tema de industria 4.0, no es un tema opcional, no es un tema de moda, no es un tema de marca, no es un tema lejano. Eso es algo bien importante que tenemos que entender. No es algo que yo veo en algún país muy evolucionado, en algunas plantas muy evolucionadas, no, es algo que ya está accesible y casi que democratizado para todo tipo de industria. Es importante no pensar solamente en tecnología, es importante también pensar en todos los elementos que me van a garantizar que esa inversión en tecnología va a tener éxito, que es personas y procesos. El objetivo principal debe de ser incrementar la productividad, no debe de ser llenarme de sensores, y de esa forma yo puedo tener una estrategia exitosa en la implementación de este tipo de tecnología. Entonces, algunas conclusiones. Diseñar una visión de Internet de las cosas, otra vez, basada en productividad, basada en lo que el negocio demanda, no basada en datos o en números. Hacer un planteamiento de negocio y no de ingeniería. Muchas veces quienes dirigimos este tipo de proyectos somos ingenieros, y entonces yo siempre digo que entra en conflicto nuestra mente de ingeniero con nuestra mente de negocio. La mente de ingeniero lo que quiere es: yo quiero tener todos los sensores, todas las variables, todas las mediciones de toditas las máquinas, cada segundo, y de ahí poder generar cualquier cantidad de información.
y han habido empresas que ha sido ese el enfoque y le han metido cualquier cantidad de plata en automatización y después llegan y, ok, tenemos un mar de datos, sábanas extensas de números, ¿qué hacemos con eso? Entonces, no, tratar de priorizar siempre el planteamiento principal que es de negocio. Y cuando el planteamiento es de negocio, el objetivo es uno y es fácil y es medible, que es incrementar la productividad. Y los incrementos de productividad son monetizables. O sea, cuando lo que nos permite eso es de que las mismas mejoras que vamos generando en el incremento de la productividad nos va generando fondos también para poder ir creciendo en esas inversiones y poder ir creciendo también en la inversión de tecnología. ¿Sí? Ok, una pequeña reflexión. Vivimos en un momento de la historia donde el cambio es tan acelerado que empezamos a ver el presente solo cuando ya ha desaparecido. O sea, realmente estamos en unos tiempos de cambio muy rápido. La situación actual que estamos viviendo en nuestros países ha venido a acelerar aún más estos cambios. Realmente este tipo de proyectos y inversiones se vuelven estratégicos y en muchas organizaciones inclusive vital. ¿Sí? Ok, dudas, preguntas, comentarios, también les pongo ahí mi contacto por si alguien tiene alguna duda y pues no la escribe o no nos da tiempo, ahí estoy a las órdenes también. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. De verdad que súper claro. Durante toda la charla aquí en el chat estuvieron escribiendo que les gustó mucho tu exposición. Voy a ir revisando a ver si tenemos consultas. Recuerden que a todos los participantes pueden escribir en el chat y yo se las estaré leyendo a Héctor para que les pueda ir contestando. Por acá tengo una de Aileen que me dice, en referencia a la pandemia del COVID, ¿cómo se utilizaría el Internet de las Cosas de forma que exista una seguridad en la información personal? Bueno, digamos, aquí entran muchos elementos. Si estamos hablando de industria, la industria pues no hay información personal, digamos, entre comillas, porque lo que estamos viendo es información de máquinas, productos, digamos, en dado caso sería información de productos, de secretos, digamos, información confidencial industrial, eso sí, que digamos que también es un poquito separado del tema del COVID. Independientemente del COVID, típicamente en la nube hay muchos protocolos de seguridad. Eh, Han habido muchos ciberataques. Hay otro elemento de la industria 4.0 que es la ciberseguridad. Y algo interesante es de que el mayor porcentaje, no tengo el porcentaje exacto, pero de ciberataques que ocurren en la industria, ocurren en servidores locales de las fábricas. Típicamente los ambientes que están en la nube están mucho más protegidos, hay mucho más presupuesto y tecnología en protección de seguridad, en lo cual pues ya viene a ser, digamos que como un reto muy superado, no infalible, nada es infalible en esta vida, pero es muy superado, o sea, hay unos niveles muy altos. Hablando, si lo queremos asociar un poco en el COVID, a mí se me viene un poco a la mente este tipo de aplicaciones que muchos países ya han echado a andar, en donde en mi celular yo tengo geolocalización, en donde casi que nos aplican Internet de las cosas a nosotros como seres humanos a través del teléfono y del celular, ubicaciones y todo lo que está pasando. Aquí realmente la clave más importante es entender a quién le estamos dando acceso a eso. El prestigio y el respaldo de quienes evalúen y desarrollen ese tipo de aplicaciones y el soporte que nos pueden dar. Hemos visto muchos casos, muchos escándalos del mismo Facebook, que quienes usan Facebook, más información personal ahí, no creo que pongan, y uno se las da. Entonces, a veces el riesgo también está en nosotros, en entender a quién le estamos dando acceso a ese tipo de información, porque es útil. O sea, al final muchas veces nos dicen, no sé si les ha pasado, uno habla de algo y de repente le empiezan a aparecer anuncios respecto a ese tema y uno dice, me están escuchando, algo está pasando. Y no, o sea, lo que sucede es de que en realidad sí hay algoritmos de inteligencia artificial que están monitoreando lo que hacemos, que nosotros ya les dimos permiso, o sea, en algún momento de esos montón de letras que nadie lee y todo le da a aceptar, ahí le estamos dando permisos para que utilicen esa información, pero que al final también nos facilitan la vida, también nos tratan de poner información de acuerdo a nuestras necesidades y nuestros intereses en lo que tenemos. Entonces, sí es un punto importante. Creo que al final la respuesta está más en el respaldo de quién está guardándome esta información. Excelente.
Aquí tengo otra consulta de Esteban que dice, ¿qué recomendaciones puede dar para una empresa en donde no tenemos procesos continuos de producción continua, sino tenemos proyectos independientes de producción de acuerdo a solicitudes con los clientes? Es decir, No no me somos queda iguales muy siempre. claro si Sí, voy a decimos... leerla nuevamente. ¿Qué recomendaciones puede dar para empresas que no tienen procesos continuos de producción? Ok, si no es un proceso continuo, entendería que es un proceso por batch. Típicamente lo que decimos es, cuando yo tengo procesos por batch, si es para consumo masivo, que es el tipo de modelo B2C, Business to Consumer, típicamente tenemos un proceso de fabricación donde pueden haber batches de marmitas, hornos, lo que sea, mezcladores, y luego tengo muchas veces separados procesos de empaque. Hay que entender dónde está la restricción. Nuestra recomendación es típicamente, otra vez, mente de negocio, no mente de ingeniero. Desde la mente de negocio, entender dentro de todo el proceso dónde está mi restricción, qué es lo que me impide producir más. Frecuentemente en ese modelo con lo que nos topamos es de que la restricción está en empaque. Casi siempre las áreas de fabricación están holgadas y tienen espacio para fabricar más de lo que el área de empaque puede fabricar. Entonces la recomendación ahí es empezar en el área de empaque, medir, conectar esas máquinas y generar procesos de monitoreo constante que me ayuden a incrementar esa parte de productividad del empaque. Y luego, probablemente yo lo logre incrementar tanto que ya mi área de cocimiento se vuelva la restricción se mueva. Las restricciones típicamente son dinámicas. Entonces, que la restricción se mueva y entonces ahí conectar esa parte. Pero igual, otra vez, mente de negocio con mente de ingeniería. Siempre hacemos mucho ese énfasis en tratar de empezar a medir lo que más nos está doliendo. No pensar en tratar de hacer algo agresivo en toda la planta, que desde el punto de vista de tecnología típicamente no es el reto. Las soluciones ya están hechas y muchas veces no hace mucha diferencia entre conectar 20 o conectar 50. El reto está más en el tema de personas y procesos. Nosotros como personas y procesos que estamos operando la planta, ¿qué tanto nos da la capacidad de poder administrar muchos procesos a la vez? Entonces yo diría priorizar dónde está mi principal dolor, identificar dónde está mi principal dolor, priorizar y en función de ahí tratar de desarrollar una estrategia de IoT. Una siguiente pregunta es, en proyectos de implementación de industrias, ¿cómo podemos empezar a vender la idea al departamento del TI para vender el paradigma de propiedad intelectual de la información, ya que todo se maneja interno? Miren, hay muchos temas, depende mucho de la cultura de IT. La verdad es de que típicamente estos proyectos no son de IT. Cuando uno habla de industria 4.0, algo quizás interesante que yo regreso por acá. Cuando nosotros empezamos de las 4 revoluciones industriales, típicamente van asociadas como a un departamento funcional dentro de la empresa. Cuando hablamos de la primera, pues es mecanización, máquinas de vapor. En esa etapa todavía no existían tan definidas las áreas de mantenimiento, pero si le diéramos el nombre de hoy sería alguien de mantenimiento. Luego, electricidad también es de mantenimiento. La tercera revolución industrial es informática. Uno dice, bueno, eso es de TI, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, no es TI, porque típicamente, por ejemplo, si hablamos de automatización, en eso no tiene nada que ver TI. Si hablamos de seguridad, de cámaras de seguridad, algunos casos lo ve TI, en algunos otros casos lo ve vigilancia. Entonces empiezan a aparecer muchos proyectos satélites en donde mantenimiento tiene sus iniciativas, producción tiene sus iniciativas, el área de finanzas tiene sus iniciativas, seguridad tiene sus iniciativas, IT tiene sus iniciativas. Entonces, nuestra recomendación es en este tipo de proyectos no pensar que es de IT, porque no es solamente de IT. O sea, IT puede ser un elemento, pero no es solamente de IT, realmente es un proyecto estratégico de empresa en el cual lo mejor es generar un comité multidisciplinario. Eso le va a dar mayor forma y agilidad al tema. Respecto al tema de confidencialidad o de información, depende del departamento de IT. Una vez un cliente me hizo una analogía y me dice, mira, muchas veces hoy piensan en la nube como un tema inseguro, riesgoso, peligroso,
pero típicamente eso es más de desconocimiento, y me lo dijo un financiero y me decía, es más de desconocimiento porque debe de ser algo así como hace 500 años que alguien pensara en meter su dinero en un banco. Y lo que decía, no, yo lo tengo más seguro bajo el colchón o en la caja de mi casa, ¿por qué lo voy a meter en un banco? Y si van y se lo roban. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy en día creo que la mayoría de nosotros estaría más seguro de tener su dinero en el banco que bajo el colchón. O sea, el banco tiene muchos protocolos de seguridad donde al final me responden sobre lo que yo estoy teniendo, sobre la seguridad de mi plata. Entonces, igual pasa con los temas de información. O sea, típicamente las empresas lo quieren mantener de forma local, no hay conciencia en que lo que el negocio de una empresa típicamente no es garantizar la ciberseguridad. Muchas veces no invierten ni siquiera mucho en ciberseguridad. Entonces estamos hablando de proveedores de nube tipo Amazon que invierte miles de millones de dólares en protocolos de ciberseguridad versus yo en mi servidor local que le tengo conectado a un punto de red y un firewall. Entonces, típicamente desconocimiento. Ya cada vez más los departamentos de IT son conscientes de los beneficios de la nube, tanto en costos como en ciberseguridad. Excelente, Héctor. Ya no tenemos más consultas, más que felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, pues agradecerle a usted y a la empresa, obviamente, Shoplogics, por habernos dado la oportunidad de compartir esta hora con diferentes empresas nacionales de diferente tamaño. Gracias a todos los participantes también por acompañarnos. Reiterarles que, bueno, la presentación que hizo ahora Héctor, así como la grabación de esta charla, se les va a estar compartiendo a ustedes al correo que ustedes indicaron en la inscripción. Y no sé, Héctor, si tenés algo más que decir. Pues no, muchas gracias, gracias Tatiana, gracias a la cámara, gracias a todos los participantes. Creo que algo importante es tratar de entender y tratar de visualizar de que todo esto es algo que ya está muy cercano, está accesible, no es algo lejano, no es algo opcional. O sea, creo que no es un tema de moda ni de creer o no creer, nos tenemos que montar, si no vamos a desaparecer. El mercado no espera a que nosotros nos convenzamos de que esto es algo necesario. Si nuestros competidores, alguien afuera que lo está haciendo, es algo que tenemos que adoptar como empresa, como país y como región, eh, y que ya está muy al alcance de todos poder empezar por lo menos con este tipo de estrategia y que traten de mantenerlo sencillo, mientras muchas veces en lo sencillo hay muchos ahorros que podemos conseguir. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, a todos los participantes, de verdad, gracias por su tiempo. Les reitero que desde la Cámara de Industrias es un placer para nosotros ofrecerles a ustedes estas charlas gratuitas donde logren aprender, donde apliquen conocimientos y si tienen cualquier otra duda adicional, saben que pueden escribirnos directamente. Les recuerdo también que nosotros todas las semanas estamos dando diferentes charlas y ahora Esteban que me estaba escribiendo acá en el chat, la próxima semana vamos a hablar de los feriados que están cambiando a nivel nacional en Costa Rica, cómo van a quedar y el tema de los pagos que es importante para todas las empresas. Entonces, para que se preparen porque miércoles o jueves vamos a estar dando esta charla. Entonces, en nuestras redes sociales, como siempre, vamos a estar promocionando la actividad para que estén al tanto. Muchísimas gracias, que tengan una linda tarde y a cuidarnos todos, ¿verdad? Hasta luego. Muchas gracias, Tatiana, y gracias a todos. Hasta luego. Con gusto.